Señal directa. Una de la tarde ya con 15 minutos aquí en Foro. Nos da muchísimo gusto saludar al maestro Alberto Vallardo. Él es académico del ITESO, pues para ampliar más lo que ha venido sucediendo desde el Poder Legislativo y cómo intentaban hacer cosas no tan claras, o quizá muy claras, ya nos dirá el maestro, en ese toma daca entre pues las dirigencias o las próximas cabezas entre el ITEI y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Maestro, ¿qué le parece si le comparte a nuestra audiencia sus primeras impresiones en torno a, digamos que lo más calientito, que es la resolución de este juzgado cuarto de distrito? Sí, pues mira, de entrada creo que es importante pues esto, dado que ya un juez por lo menos consideró que hay elementos para considerar que se tiene que revisar lo que está pasando con la convocatoria para la designación de la nueva titular del ITEI. Es decir, de entrada pues eso ya es un asunto que debe llamar la atención, debe de generar una alerta, porque si el juez de entrada hubiera considerado que no había elementos para quejarse de cómo se estaba manejando, pues simplemente hubiera negado pues por lo pronto la suspensión del proceso. Vamos a ver ahora que entre ya a revisar a fondo, pues va a determinar qué tan legal, digamos, está siendo la manera como se está manejando este procedimiento. Segunditos antes de entrar aquí al aire, le comentaba al maestro que pudiera parecer como hasta imposible lo que se está viviendo hoy porque se habían colocado varios candados y le decía yo, le preguntaba, son mañosos, ¿verdad, maestro? Ahí en el Poder Legislativo, y ahora lo hago así al aire, maestro. Hay muchas mañas ahí entre algunos coordinadores en el Poder Legislativo. Pues sí, desafortunadamente me parece que ha sido muy claro esto. Digo, lo tengo claro porque además justo este procedimiento que tenía y tiene, de hecho, la finalidad pues de ampliar, digamos, la participación de la ciudadanía, sobre todo en procesos tan importantes como estos, que es justamente elegir a quién podríamos denominar la ombudsman, o bueno, la ombudsperson de las derechos humanos. pero del derecho humano de acceso a la información pública y de la protección de nuestros datos personales. Es decir, no estamos hablando pues de cualquier funcionario, es decir, estamos hablando de alguien que tiene y que va a tener una relevancia muy grande en todo lo que tiene que ver con la vida pública y lo que tiene que ver con nuestra ciudadanía. A mí, como te comentaba, me tocó justamente echar a andar este procedimiento, me fui el pionero y pues nos tocó aprender a todo el mundo, al Congreso y también al Consejo Consultivo en aquella ocasión. Y sí, parecía que ya se había encontrado pues la manera de que esto funcionara de la mejor manera. Sin embargo, pues en esta ocasión pues se tomó como pretexto que solo una persona acreditó el examen de conocimientos para meter mano y pues estar, digamos, complicando las cosas sin necesidad de hacerlo. O sea, yo creo que sí había cuestiones que habría que atender. Uno de las aspirantes lo comentó, el temario era sumamente amplio, eran 1.400 páginas, ahí lo puso en sus redes sociales. ¿Páginas sí, o preguntas? No, páginas para prepararse para el examen. O sea, el temario fue tan amplio que decían, pues, ¿y de qué me pueden preguntar? Yo creo que eso sí era atendible y había que acotar claramente pues el asunto, pero pues eso se resuelve sin mayor complicación. Digo, tan era posible que alguien acreditara el examen que por lo menos hubo una persona que lo acreditó. Y también, digo, adelantándome un poquito también para el auditorio, hay que distinguir, a ver, este examen ahí se ha estado manejando como que está mal que un examen todo el mundo repruebe, porque eso, si en una escuela o en una universidad todos reprueban el examen que presenta un maestro, pues quiere decir que el maestro es malo. Aquí no aplica eso, porque aquí no estamos evaluando los conocimientos que se adquirieron a lo largo de un curso. Se trata de evaluar los conocimientos de personas que ya están ejerciendo la profesión, que tienen conocimiento, que se supone que tienen pericia en la aplicación de la ley de transparencia y de datos personales, que conocen la nueva ley de archivos, etcétera, que además entienden el para qué sirve todas estas leyes
pero que no tomaron un curso que estandarizara sus conocimientos. Entonces, aquí, si acaso quisiéramos hacerlo parecido a otro tipo de exámenes, pues serían los exámenes pues, de ingreso a la universidad, o tanto para nivel licenciatura como los de posgrados, donde decir, a ver, pues viene gente que estudió en muchas partes distintas y se tiene que poner a competir para pues, que quien tenga los mejores perfiles sean quienes accedan a estos lugares que pues, son escasos, y en este caso solo hay uno. Maestro Vallardo, como ya lo decía, usted es pionero de todo esto. ¿Qué sabor de boca le queda a lo que se está viviendo hoy? Y con su experiencia, ¿cuál es la expectativa que hay? Mira, pues sí me deja un mal sabor de boca, sobre todo porque, vamos, hay un intento muy claro que viene ya desde la legislatura anterior en dar marcha atrás a muchos procesos en los que se estaba posibilitando la participación de la ciudadanía en los asuntos legislativos, que son asuntos públicos y que nos corresponde pues a toda la ciudadanía. Me queda claro pues que hay un celo de parte de algunas de las personas que nos representan en el Congreso, que sienten que la ciudadanía está invadiendo sus espacios, cuando pues, no es así, es justamente, vamos, si lo queremos poner coloquialmente, el Congreso es la casa del pueblo de Jalisco. Entonces el pueblo de Jalisco claro que tiene posibilidad, o debería de tener la posibilidad de participar en lo que sea pertinente, asumiendo que la decisión final, claro que le corresponde a quienes nos representan, para eso se les eligió, pero para llegarse de mejores elementos para poder tomar una buena decisión, es importante que participe la ciudadanía, porque el hecho es que nadie puede ser experto en todos los asuntos, ninguna persona puede hacerlo, y aquí justamente era un espacio para involucrar a más personas, porque además también hay que recordar, el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia es un órgano plural, o sea, está conformado por representantes permanentes de las universidades más importantes de aquí del estado y de las cámaras más importantes también, de comercio, de industria, etcétera. Es decir, entonces más personas que representan a la sociedad civil que van rotando pues en sus puestos, como fue mi caso, que yo estuve ahí como representante de la sociedad civil, y que eso pues le da también una pluralidad, es decir, entonces no estamos hablando de una sola persona que tuvo un error de criterio, etcétera. Es decir, estamos hablando de un órgano colegiado donde está pues, representados pues, tanto el conocimiento como los intereses, porque las cosas funcionen bien. Entonces también ningunear el Consejo Consultivo es también de alguna manera ningunear a la sociedad. ¿Y cómo se pudiera defender el Consejo Consultivo, maestro? Porque entonces, ¿para qué fue creado? Si fue precisamente para cuidar todos estos procesos. Ya había una postura importante, pero ¿qué seguiría para este Consejo? Híjole, pues ya ahí, como no soy abogado, no me sé todas las estrategias legales. Digo, la parte política me parece que pues lo están haciendo bien, que es esto, decir, por un lado, decir, a ver, pues no nos vamos a prestar a hacer comparsa y a legitimar algo que no viene al caso, y entonces precisamente por eso se retiraron, y pues también pues lo que sigue pues es seguir pues demandando que esto se corrija. Que se haga como se debe de hacer. Vamos a ver qué resuelve finalmente el juez sobre la convocatoria, pero independientemente de esto, si se mantiene esta convocatoria y a partir de ahí se elige, creo que sí es importante considerar que de entrada quien asuma el puesto va a llegar ya con su reputación dañada. ¿Quién llegue? Quien llegue, sí, porque no vamos a tener certeza de que se le eligió por ser la persona más calificada, en dado las condiciones en las que se está manejando esto. Si se anula esta convocatoria y se emite una nueva ya con los criterios claros como había sido en la primera ocasión, pues entonces ahí sí tendremos más posibilidades. Es decir, y con esto no quiero descalificar a ninguna de las personas que están ahí aspirando al puesto, simplemente el hecho es que si no se respeta el procedimiento, pues nos vamos a quedar con esa duda, es decir, ¿por qué se le asignó ese puesto? ¿Por compromisos de tipo político partidista o porque era la persona más calificada para hacerlo? Y esa duda pues va a mermar pues su capacidad, digamos, su legitimidad ante la población. Y eso pues de entrada pues es malo, sobre todo tomando en consideración que el Instituto de Transparencia de Jalisco pues es de los más prestigiados de todo el país. Hay quien lo ha dicho, bueno, aquí Julio Ríos, que es experto en el tema y de aquí de la casa, lo ha dicho, es decir, Jalisco
en el tema de transparencia y acceso a la información es como un oasis en medio de todo lo que nos rodea, porque sí, en otros estados estamos muy mal en ese tema de acceso a la información. Pero eso no es algo para que nos durmamos en nuestros laureles. Todavía hay que mejorar, todavía hay que hacerlo y justamente me parece que lo que está haciendo el Consejo Consultivo, el negarse a participar en esto y todas las organizaciones y universidades que se han pronunciado al respecto, pues están justamente en esta misma tónica, ¿no? Y pues en ese sentido sería mi invitación pues al público pues también a presionar al Congreso para que haga bien las cosas, para que cancele esta convocatoria y emita una nueva con las reglas bien claras y que pues, nos den la garantía de que quien finalmente se le designe es porque tenía la capacidad para hacerlo. Maestro, hace un momento dijo que posiblemente en el Poder Legislativo sientan esos celos porque los ciudadanos se toman las instituciones, pero lo dijo muy bonito, muy elegante, pero ¿es el interés político el que está atrás, es económico, o estarán buscando, porque sí le sabe al tema, maestro, que este instituto tan reconocido pueda llegar a la opacidad y demos pasos atrás? Pues mira, también esa es una posibilidad. Sí, yo lo planteaba así como más en general, como estos celos, pero sí en este caso en particular parecería que hay, o podría ser, pues no hay ninguna intención en esto, que sería muy probable que así ocurriera. Es decir, a ver si quien está a cargo de defender los derechos de la ciudadanía en temas de acceso a la información, le debe el puesto a alguien en el Congreso y ese alguien dice, sabes que esa información no consideramos pertinente que sea del conocimiento público, diles que no pueden tener acceso, pues lo más probable es que eso va a ocurrir, eso se va a ratificar la negativa de acceso a la información, lo cual pues va a dañarnos, pues es decir, lo reitero, es un derecho que tenemos, un derecho humano que no se nos puede negar porque se pone en riesgo muchos otros de nuestros derechos al no saber qué pasa. Entonces, sí puede haber ahí eso, puede haber simplemente un intercambio de favores, que eso suele ocurrir también en el Congreso, digo, vamos, no satanicemos, claro que las negociaciones es normal, de eso se trata el Congreso, de negociar, de construir acuerdos. El tema es que hay asuntos que no deberían ser negociables, pues, es decir, la legitimidad en procedimientos como estos, eso no tendría que estar sujeto a discusión. Para eso la convocatoria. Para eso la convocatoria, y la convocatoria tiene que generar esa certeza en ese sentido. Maestro, y bueno, a esta exigencia al Poder Legislativo de que reponga el proceso, que lance una nueva convocatoria, en el supuesto de que eso no ocurriera. Vamos a pensar que sí, pero bueno, el plan B, la sociedad organizada podría ser también algo más allá, aunque dice que no es abogado, pero es que no se puede quedar así, ¿no? O sea, no sé, un juicio político contra los visibles que están haciendo esto. Pues digo, sí se podría solicitar el juicio político, el problema es que eso lo determina el propio Congreso y si quienes están decidiendo esto son quienes realmente toman las decisiones dentro del Congreso, pues es muy fácil que le digan a sus bancadas, digan que no a la solicitud de juicio político. O otra cosa, no sé, una demanda administrativa, penal, pues denuncia, ya tenemos una quemada pública. No, eso definitivamente hay que hacerlo, pero también está el tema de que ya hay un antecedente, está el juicio de amparo en contra también de la designación de 3 personas hace 2 veranos, de cuando se designó a 3 personas que se incorporaron al Consejo de la Judicatura del Estado, que para el auditorio les comento, el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial que se encarga de supervisar el comportamiento de los jueces para corregir a los que no están haciendo bien las cosas. Entonces, digo, vean la magnitud pues de la responsabilidad que se tiene en el Consejo de la Judicatura y ahí pues tendría que ser las personas más íntegras. Pero justamente la legislatura anterior violó también los términos de su propia convocatoria, anuló un examen también en ese caso y nombraron a 3 personas que estaban entre las que habían obtenido las calificaciones más bajas, es decir, estaban abajo de 40 o 45 puntos quienes obtuvieron esto y bueno, ya tenemos, por lo menos se ha sabido 2 casos de una persona que cayó en situaciones de nepotismo y otra que además fue muy evidente, se apellida Novia Cruz, que se hizo público, que estaba litigando a favor de un particular para quitarle al Estado la propiedad del predio de los Colomos 3 que se acababa de recuperar.
Es decir, y esa persona es la que tiene que supervisar la integridad de los jueces del Estado. Y eso fue consecuencia de que el Congreso no respetó los términos de su convocatoria y puso a quien se quería y no a quien lo merecía. Y bueno, precisamente por esta situación el CPS en su momento puso un juicio de amparo y no sé ya en qué va el asunto, pero creo que sí, el asunto pues sí ha estado caminando y tan han estado caminando que se molestaron mucho y por eso le querían quitar el salario a quienes integran el CPS. Digo, nomás como para contexto general también, de decir, sí se han hecho cosas, se pueden hacer. En este caso en particular, como decía, no soy abogado, no me sé todo el camino, pero entiendo que sí hay posibilidades. Maestro, se nos agotó el tiempo. En 30 segundos, ¿usted quiere agregar algo? Pues miren, el Congreso funciona bien cuando la ciudadanía está ahí encima del Congreso demandando que funcione bien. Así es que, pues ahí está la invitación. Exijámosle a nuestras diputadas y diputados que hagan bien su trabajo. Mucho gusto, maestro, en que esté aquí con nosotros. Pues igualmente. Y hasta muy pronto. Y hasta muy pronto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Una brevísima pausa, regreso en 2 minutos.